Entonces estamos grabando nuevamente. Vamos a entrar a la segunda parte de hoy. Vamos a continuar con el segundo tema que viene a ser régimen financiero de interés simple. Entonces hoy vamos a ver el tema de régimen de interés simple. Ahí. Entonces vamos con régimen simple. Las operaciones financieras tienen en común el pago de un valor por el uso del dinero. Es decir, ese valor es el precio que se tiene que pagar por el uso del dinero ajeno. Esto es igualmente cierto en las operaciones comerciales, ¿no es cierto? Cuando ustedes van y compran algún electrodoméstico al crédito, tienen que pagar unos intereses por ello, ¿no? Y aquí es donde intervienen lo que son los intereses. Entonces, los intereses básicamente es la compensación que recibe una de las partes por haber otorgado un préstamo a la otra. Y esto es lo que se llama como precio del dinero por el uso del dinero ajeno. Entonces ya aquí vamos a hablar de régimen simple. ¿Qué es un régimen de interés simple? Es aquel que se calcula sobre un capital que permanece constante en el tiempo y el interés ganado se acumula solo al término de esta transacción. Es decir, en este régimen simple, que son para operaciones de corto plazo, simplemente los intereses se calculan sobre el capital inicial. Es decir, el capital no crece a lo largo del tiempo, se mantiene constante. Como el capital no cambia a lo largo del tiempo, el interés tampoco va a cambiar. Los intereses que se ganan en los primeros periodos simplemente lo tenemos que acumular al final si queremos saber el total del monto. ¿Estamos? Es decir, los intereses generados en los primeros periodos no se incorporan al capital, es decir, el capital no cambia. Por ejemplo, aquí en este gráfico o en esta imagen yo tengo un capital. Sobre ese capital yo calculo unos intereses, que es esta. Para el segundo año o segundo periodo, mi capital no cambia. Como mi capital no cambia, voy a tener el mismo interés. Para el tercer año tengo el mismo capital y como tengo el mismo capital voy a tener el mismo interés. Y los intereses que se ganaron anteriormente en el primer periodo, aquí está, en el segundo periodo también lo tenemos aquí, simplemente lo que hay que hacer es sumar al final del periodo de evaluación. ¿Estamos? Ese es el régimen de interés simple. Entonces, volviendo a recapitular, el capital en el régimen simple permanece constante, es decir, invariable, no cambia. Como el capital no cambia, el monto de los intereses tampoco va a cambiar, porque los intereses se calculan sobre un capital inicial que permanece constante a lo largo del tiempo. Todos los intereses que se ganan en cada uno de los periodos simplemente lo acumulamos al final del periodo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Lo que sí hay que tener claro aquí es lo siguiente. Que el interés, que es la tasa de interés, y N, que es el tiempo, deben estar expresados en las mismas unidades de tiempo cuando nosotros queramos hacer una operación. Debe estar expresado en las mismas unidades de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la tasa de interés X está en meses, entonces si yo quiero hacer una operación, el tiempo también debe estar expresado en meses. Si la tasa está expresado en años, también
el tiempo o el plazo debe estar expresados en años. A eso se refiere que debe estar expresado en las mismas unidades de tiempo. Yo no puedo hacer operaciones financieras, por ejemplo, que la tasa está expresado en meses y el tiempo en años. Lo que tengo que hacer es que sean iguales. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo conversión. Tengo dos opciones. Los años los llevo a meses para que sean iguales o viceversa. Los meses lo convierto a años. Entonces ahí ya van a estar expresadas las mismas unidades de tiempo. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora sí. Licenciado, 360 días, sí sería, ¿no? Comercial. Para convertirlo. Dependiendo. Si usted quiere trabajar con año comercial, 360, que normalmente trabaja en la banca con 360, pero si usted quiere trabajar con año civil, que es 365 días, también puede hacer. Pero normalmente la base es de 360, año comercial, no año civil. ¿Estamos? Okay. Ahora, para poder hacer operaciones aparte de que la tasa y el tiempo deben estar expresados en las mismas unidades de tiempo, tenemos que conocer también esta primera ecuación, que es el cálculo de los intereses. Alguien me decía que los intereses se calcula multiplicando al capital por la tasa de interés y por el tiempo. Nada más. Esta es la primera ecuación que ustedes deben saber. Que el interés que ustedes quieren calcular por una inversión o el interés que tienen que pagar por un financiamiento recibido, simplemente es capital por tasa por tiempo. Siempre y cuando que sean operaciones de corto plazo. ¿Estamos? Entonces, al interés vamos a simbolizarlo con una I mayúscula, al capital con una C, a la tasa de interés con una I minúscula y al tiempo con N. Posiblemente si encontraré en algunos libros o algunas guías que ustedes el tiempo lo pueden expresar con T, no hay problema. Yo normalmente lo expreso con N, pero alguien lo puede expresar con T, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Estamos? Y el monto simplemente es igual al capital invertido más la tasa de interés, más el interés ganado. ¿Correcto? Es de aquí se parte para llegar a esta segunda ecuación que sería el del monto. ¿Cómo llegamos aquí? Les decía, el monto simplemente es capital invertido más el interés ganado. Entonces el monto va a ser igual al capital. ¿Cómo se calcula el interés ganado? El interés ganado o el interés que se debe pagar va a ser igual capital por tasa por tiempo. Entonces el interés, en vez de esto, vamos a colocar capital por tasa por tiempo. Capital por tasa por tiempo. Ya ustedes son bachiller en humanidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos son bachiller en humanidades, ¿no? Claro, sí. Es el primer requisito, licenciado, para entrar. Licenciado. Bien, entonces no van a tener problemas con las matemáticas. Entonces, si ustedes recordarán, en colegio han llevado ¿cómo se llama? Los casos de factorización. Y el primer caso era el factor común. Entonces, vamos a utilizar ese primer caso, que dice que el monto va a ser igual. Entonces, voy a factorizar el capital. Factorizo el capital porque ambos términos tienen capital. Factorizo el capital y aquí me va a quedar 1 más, como factoricé el capital, me queda simplemente tasa por tiempo. Entonces, fíjense que esta es la ecuación para calcular el monto. Ahí está. Y eso es lo que aparece aquí. Entonces, esas son las dos ecuaciones. ¿Estamos? Principales. De estas dos ecuaciones, yo puedo despejar la incógnita que yo quiera calcular. Puedo despejar tasa de interés de aquí, puedo despejar el tiempo, puedo despejar el capital.
De la misma manera, puedo despejar de aquí el capital, puedo despejar la tasa y puedo despejar el tiempo. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Operación matemática, nada más. Si yo quisiera calcular la tasa de interés, por ejemplo, entonces tendría que decir interés. Todo lo que está multiplicando a la tasa tendrían que pasar a dividir al interés, ¿no es cierto? Todo lo que multiplica la tasa de interés tiene que pasar a dividir al interés. Entonces, lo que multiplica pasa a dividir. Entonces, la tasa de interés va a ser igual al interés dividido entre el capital y entre el tiempo. Entonces, fíjense que yo no necesito aprenderme más de 2 ecuaciones. Y si quieren, simplemente de la primera sale la segunda, como ustedes pueden ver. Pero basta que yo sepa manejar estas dos. De ahí, si quiero despejar algo, simplemente una operación matemática. Más sencillo que ganar la Oriente. No hay dónde perderse aquí. Porque todos somos bachiller en humanidades, todos hemos pasado matemática en colegio, así que no vamos a tener problemas aquí. Entonces, estas son las dos ecuaciones principales que me van a permitir y ayudar a desarrollar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Vamos con este primer ejemplito. A ver, dice, Pepito realiza una inversión de $10,000 por un plazo de 6 meses. Si la inversión genera una tasa de interés mensual del 1.5%, ¿cuál es el interés ganado por la inversión hecha por Pepito al finalizar el plazo? Entonces, lo que voy a hacer es abrir un libro de Excel. Entonces, lo que voy a hacer es llevar este ejemplo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el libro de Excel? Se puede ver. Sí, soy Licen. Bien, ahí está. Ese es el enunciado, ¿no? Dice Pepito realiza una inversión de $10,000 por un plazo de 6 meses. Si la inversión genera una tasa de interés mensual del 1.5%, ¿cuál es el interés ganado por la inversión hecha por Pepito? Entonces, vamos a utilizar el Excel para poder desarrollar este caso. Entonces, vamos a poner el detalle, vamos a poner el valor y vamos a poner la unidad de medida. ¿Tienen algún problema con el uso del Excel? ¿Todos están familiarizados con el uso del Excel? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer el caso. Y una vez haber leído el caso, tengo que extraer los datos. Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Qué información tengo? ¿Qué información me da el caso? Primero me da la inversión y eso es el capital, ¿no es cierto? Tengo un capital de ¿cuánto? De 10,000. De 10,000.
Manejamos 2 decimales, licenciado. Sí, normalmente 2, ¿no? El Excel va a dar $10,000. Ahí está. En este caso, el Excel está utilizando todos los decimales. Simplemente lo que hacemos esto es la visualización de los decimales nada más. Al aumentar y sumar es la visualización de decimales. ¿Estamos? El Excel en general está trabajando con todos los decimales que hay. ¿Ya? Bien, capital. Luego, la segunda información que tengo es la tasa de interés. Y la tasa de interés es del 1.5% mensual. Tiene que hacerlo más chico la letra, nomás dicen. Vamos a ver aquí. Perfecto. Luego tengo, ¿qué más? Nada más, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo que realice? ¿Cuál es el interés ganado? La incógnita es el interés. Esta es la incógnita. Y esto está expresado en dólares. Dólares. Licenciado, también tiene el tiempo, ¿no? Los 6 meses. Ah, sí, cierto. Plazo, 6 meses. Muy bien, gracias. Entonces la incógnita es el interés. Entonces tenemos que calcular el interés. Ahí está, el interés. ¿Cómo calculo el interés? Recuerdan que el interés era igual a ¿qué? Capital Por tasa por interés. por tiempo, ¿no es cierto? Por tiempo. Y habíamos dicho que para poder realizar operaciones, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si la tasa de interés y el tiempo están en las mismas unidades de tiempo. A ver, veamos. La tasa de interés está en meses y el plazo o el tiempo está en meses. Entonces, estos están iguales. Entonces, recién puedo hacer operaciones. ¿Estamos? Entonces, aquí una simple operación que es una multiplicación. Nos dice capital de 10,000 por la tasa del 1.5% por el interés, perdón, por la tasa del 1.5% por el tiempo de 6 meses. Entonces, esta inversión va a tener una ganancia de $900. ¿Estamos? Sí. Si ustedes quisieran hacerlo en una calculadora, también podrían hacerlo, no hay ningún problema. Entonces ustedes tendrían que agarrar una calculadora, Casio. Entonces de la misma manera, ¿no? Una inversión de 10,000 por una tasa de interés de 0,015, es decir, 1.5% mensual por plazo de 6 meses. Y esto le dan Enter y ya está los 900. Esto sería en una simple calculadora. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Dicen, es que usted también nos ha puesto un ejemplo fácil, pues está todo mensual, está en el mismo periodo. La cosa es cuando ya tenemos una tasa mensual o una tasa anual y el otro está en mensual, yo creo que ahí se complica un poco más, ¿no? Claro, ahí tenemos que hacer conversión de tasa, que seguramente ya va a aparecer. ¿Estamos? Ahí está la ecuación que estamos utilizando. Vamos a poner al ladito, ¿no? Para que no se pierdan. Primero vamos a hacer pasito a pasito, como dice la música. Ya después, una vez que tengamos práctica, ya la vamos a ir complicando un poquito.
Entonces el interés, perdón, la ecuación que utilizamos. Ahora vamos al segundo ejemplo. Pero ahora sí. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Siguiendo con el anterior ejemplo, ¿cuál es el monto acumulado que recibe Marcos al finalizar el plazo? Entonces, hay un segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. Siguiendo con el anterior ejemplo, ¿cuál es el monto acumulado que recibe Marcos al finalizar el plazo? Entonces voy a volver a copiar los datos porque me está hablando de lo mismo. 5.400. ¿No? Pero esta vez la pregunta ya no es el interés. Lo que me está preguntando ahora es el monto acumulado. Y el monto acumulado habíamos dicho que es igual ¿a qué era igual el monto? A capital más Interés. capital por interés por tiempo. No quiere funcionar. ¿Pueden ver la pantalla? No, solamente el Power. Ahora, Sí, ahora sí. perfecto. Entonces decía, el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Tiempo. ¿Estamos? Sí. Y la otra manera sería el monto capital más el interés. Tengo dos opciones. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Si esto fuera la pregunta del examen, ustedes tendrían que hacerme por la primera o por la segunda. Ya ustedes verán cuál hacer. Pero lo vamos a hacer de las dos maneras para ver que es exactamente lo mismo. Entonces vamos con la primera. Dice que el monto es igual a capital 1 más la tasa de interés. Como ya está en las mismas unidades de tiempo, no va a haber problema. Por el tiempo. Entonces, el monto acumulado al final de los 6 meses es de 10.900. Y si quieren calcular el monto por la segunda ecuación, que simplemente dice que es igual capital más, como ya tengo los intereses calculados en el anterior ejemplo, podría calcular también el monto con una simple sumatoria entre el capital invertido por la tasa de interés. ¿Estamos? Sí. Para esto, lo vamos a colocar aquí la ecuación para que ustedes lo puedan tener disponible. Y así no se pueda perder el archivo. Ahí está. ¿Vamos bien? Ahora, ¿en qué se cumple esto? ¿Cuál era la característica del régimen simple? Decía que el capital permanece invariable, es decir, el capital inicial permanece constante a lo largo del tiempo. Los intereses que va ganando en cada uno de los periodos simplemente se acumula al final. Veamos si se cumple eso. Entonces, por ejemplo, esto está por meses. Este es el mes 0, ¿no es cierto? El día de hoy. Tenemos mes 1, mes 2, 3, 4, 5, hasta el mes 6, ¿no es cierto? Hasta el mes 6. Sí. Ahí está, hasta el mes 6. En el mes 0 yo tengo un capital de ¿cuánto? 10.000.
10,000. Aquí vamos a poner detalle. Detalle. Tengo un capital de 10,000. Ahí está. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, del mes 0 al mes 1, ¿cuántos tiempos hay? Un mes, ¿no? Un mes. Entonces, aquí tengo que hacer lo siguiente. 10,000 es mi capital por la tasa de interés 1.5 por el periodo 1. Por 1, ¿no es cierto? ¿Estamos? Vamos a hacer algo aquí para que... Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Este es el mes 0, este es el mes 1, este es el mes 2. Hasta el mes 6. Ahí está. Entonces, el primer mes menos el mes 0, hay un mes. Y en cada uno de ellos hay un mes. Fíjense, si ustedes pueden ver, es un mes. Un mes. Entonces, ahora sí. Quiero calcular los intereses de manera mensual. Eso es lo que yo quiero hacer. Tengo un capital de 10,000 multiplicado por la tasa y multiplicado por el tiempo. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar de interés? 150. Voy a quitar decimales aquí para que se pueda ver mejor. Ahí está, 150. En el segundo mes, ¿cuánto va a ser el interés? Si no cambia el capital, quiero calcular el interés del segundo mes. ¿Cuánto sería? 150. Los mismos 150, porque también mi capital no cambió. La tasa de interés es exactamente lo mismo. Y también estoy calculando por un periodo que es un mes. Porque estoy calculando del mes 1 al mes 2, que hay un mes. Entonces, fíjense, son 150 en cada uno de los meses. Ahí está. El capital dice que no cambia, a eso se refiere. Como el capital no cambia, los intereses ganados en cada uno de los meses va a ser exactamente el mismo. Y si usted quiere saber el monto total al final del mes 6, 900. y lo que tengo que hacer es simplemente sumar el capital más los intereses ganados. El capital que invertí y los intereses que gané al final de cada uno de ellos. Y esto es los 10,900 que yo tengo como resultado de mí. Ahí está. ¿Estamos? Esa es la característica del régimen simple. Sin embargo, cuando ya hablemos de régimen compuesto, seguramente la segunda clase va a ser muy diferente a este régimen simple. En el régimen compuesto, el capital va a ir cambiando periodo a periodo. Los intereses que se van ganando en cada uno de los periodos van acumulándose al capital y esto se convierte en un nuevo capital y sobre eso se van calculando los intereses. Es decir, los intereses vuelven a ganar otros intereses en el régimen que vamos a hablar en la siguiente clase, que es régimen compuesto. ¿Estamos? Por ahora, régimen simple, simplemente que el capital permanece invariable, no cambia. ¿Correcto? De ahí va saliendo estos 10,900 que ustedes ven, ¿no? Y si usted suma solamente los intereses, aquí puede calcular también los intereses, a cuánto asciende. Aquí podemos calcular los intereses. Simplemente si yo quiero saber intereses, va a ser igual. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumar los intereses ganados en cada uno de los meses. Interés 1 hasta el 6. Y ahí están los
900, como ustedes pueden ver. Le hice una consulta. Adelante. Ahí a su izquierda, abajo donde sacó la fórmula de 10,900, me sale referencia cuando yo coloco la fórmula. A ver, aquí. Abajo, donde puso la fórmula, los 10,900. Ahí. Ah, ya. Puso multiplicación por. Sale la fórmula bien nomás. Sí, sale bien. Se ha debido olvidar tal vez la Multiplicación, pues, si usted no coloca la multiplicación, le va a salir error o bien el Excel le va a decir, está cometiendo un error y el Excel se lo va a acomodar. Seguramente así sale, ¿no? O el paréntesis también le debe faltar o algo. Claro, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el uso de los paréntesis, porque no es lo mismo. Si yo lo quitara los paréntesis, perdón, entonces fíjese, me va a salir la operación cualquier cosa menos lo que yo pedía. Miren, 10,000.09 sale. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los paréntesis cuando estoy trabajando con Excel. Lo mismo que en la calculadora también, ¿no? Entonces los paréntesis dicen mucho aquí. Ya me salió, Lison, gracias. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, siguiente ejemplo. A ver, dice, un capital de 56,000 se coloca por mitades en 2 instituciones bancarias de crédito durante 9 meses. En la primera entidad bancaria gana el 24% anual y en la segunda gana un 20% anual. Calcule el interés total al final del plazo. Esto lo voy a hacer de manera manual y luego lo voy a hacer en Excel. Estamos para que se entienda bien. ¿Vamos? Está bien, dicen. A ver, vamos. Voy a abrir una pizarra digital. Y me van a avisar, por favor, si se ve. ¿Se ve la pizarra digital? Se ve. Sí, Lisa, se ve. Muy bien. Vamos a hacer como estuviéramos en la universidad con cuadernito. El que termine primero el punto. Extra. Ya, a ver, vayan haciendo. A ver, entonces dice datos. Vamos con los datos. Me dice que tengo un capital de $56,000. Se coloca por mitades en 2 instituciones bancarias. Entonces, vamos a asumir que estamos colocando en 2 bancos. Entonces, voy a tener un capital 1 en mitades, dice. Entonces, ¿qué significa? 28,000. 28,000 en cada uno de los bancos. Mitad de 56 y 28, ¿no? Y voy a tener un capital 2 y otros 28,000. La sumatoria de ambos tiene que dar el capital total, que es de $56,000. ¿Vamos bien? Sí. Luego dice,
durante 9 meses en la primera entidad. Entonces tengo un plazo de inversión en la primera entidad de 9 meses. En la primera entidad bancaria gana el 24% anual. Entidad 1, 24% anual. Y en la segunda gana 20% anual. Entonces, la segunda entidad tiene una ganancia del 9%. Ah, no, perdón, 20% anual. 20%. Calcule el interés total al final del plazo, dice. Entonces, ¿cuál es el plazo de la segunda entidad? Un capital de 56,000 se coloca por mitades en 2 instituciones bancarias de crédito durante 9 meses. Es decir, en ambas instituciones se coloca a los 9 meses. Entonces, también la segunda institución es por un plazo de 9 meses. Tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al leer. En la primera 24% y en la segunda 20%. Calcule el interés total. Entonces me está diciendo que yo tengo que calcular el interés total. Y ustedes saben muy bien que el interés total entonces va a ser igual al interés ganado en la primera entidad bancaria más el interés ganado en la segunda entidad bancaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que partir de esa ecuación. Ahora la primera pregunta que tengo que hacerme es ¿cómo se calcula el interés? El interés es el capital por la tasa de interés por el tiempo. Pero tenemos que convertirlo, licenciado, Primero porque el capital, está en el meses, tiempo ¿no? y está... Sí. Hay que cambiarlo a años. Capital por tasa por tiempo. Bien. Ahí está. Esa es la ecuación que voy a utilizar. ¿Estamos? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, lo que ustedes decían, para poder ir reemplazando, primero trabajemos, después vamos a ir. Esta es la ecuación que tengo que utilizar. Entonces, el interés total va a ser igual a ¿qué? Capital por 28,000. Capital 1, ¿no? Porque es interés 1, capital 1, por la tasa de interés 1, por el tiempo de interés 1. Más, dice, ¿no? Aquí, más el interés 2. Y el interés 2 se calcula por capital 2, por interés 2 y por el tiempo 2. ¿Estamos? Y de ahí puede ser que me hayan dado antes, bueno, después vamos a hablar de este tema, no quiero mezclar. Ahora sí, recién lo que ustedes tienen que ir verificando lo que les decía. ¿Estos dos son iguales? No. ¿Estos dos son iguales? No. A ver, veamos. Dice, el tiempo me da en meses en ambos casos, pero las tasas me dan en años. Entonces no están expresados en las mismas unidades de tiempo. Tengo dos alternativas. La primera es que la tasa se adecue al plazo, es decir, la tasa llevarlo a años, esa es una. Y la segunda sería que los años lo lleve a meses, a tasas mensuales. El resultado no debería cambiar, debería ser exactamente lo mismo. ¿Estamos? Vamos a optar por la primera. Vamos a hacer que el tiempo se adecue a la tasa de interés. Es decir, tanto N1 como N2
tanto N1 como N2, por como son iguales, vamos a ponerlo así, es a 9 meses, quiero llevarlo a años. ¿Qué hago para llevar a años? Es decir, los 9 meses quiero llevarlo a años. ¿Qué hago? ¿Qué operación debería realizar? Dividirlo entre 12. Regla de 3. Conversión, se diría que Dividir 12 entre meses, un 12. año, ¿no? Perfecto. Y eso agarrando una calculadora Casio va a ser ¿cuánto? 0,75. 0,75. 0,75. Ahora ya ustedes se podrán dar cuenta que está en años. Está la tasa en años y está en años. Ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar, nada más. Entonces, manos a la obra. El interés total va a ser igual, dice, capital 1, que es de 28. Se tarda más tiempo, ¿no? Al hacer en pizarra digital. Pero no estamos acostumbrados a escribir. Por tasa de interés, 0,24. Por el plazo, que es 0,75 años. Más capital 2, 28,000. Por tasa de interés, 0,20, ¿no? 20% anual. Por el plazo está también ya en años convertidos, entonces por 0,75 años. Entonces esto va a ser igual ¿cuánto? Agarra una calculadora. 9.240. 9.240, dice. A ver. Corrobore, Víctor, o dice. A ver, verifiquen ese resultado. Sí, es correcto, Alicia. 28,000 por 0,24 por 0,75 años. Más 28,000 por 0,20 por 0,75 años. 9.240. Ese es el interés total ganado por ambas entidades bancarias. ¿Estamos? Sí. Ahora, podían haberme preguntado de muchas maneras, ¿no? Pudiera haberme dicho, por ejemplo, el interés total ganado es de 50,000 y se desea calcular, por ejemplo, el plazo invertido en la segunda entidad bancaria. De aquí tendría que despejar cualquier incógnita que me puedan dar. ¿Vamos? Me lo podían plantear también un capital de 56,000, se invierte la tercera parte en una entidad bancaria y el saldo en otra entidad bancaria. Entonces, fíjense, ahí simplemente tienen que hacer operaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le dijera que se invierte la tercera parte en una entidad bancaria? Imaginemos en la entidad A. ¿Cómo calcularían eso? Esto ya no entra parte del ejercicio por si acaso. Si les dijera en el enunciado que la tercera parte del capital se invierte en una entidad bancaria. Es decir, tendrían que determinar capital A y capital B. ¿Cuánto sería la tercera parte de 56,000? Ahí sí, ahí están en problemas, ¿no? Ahí sí están en problemas. ¿Tienen hermanitos que estén en colegio en primaria?
¿Sí? No dice. Entonces ellos les pueden enseñar eso cuando hablen de tercera parte, dos terceras partes. Por ejemplo, su hermanito les va a decir, a ver, si tenemos una torta, lo dividimos en 3 partes, ¿no? Una primera parte, una segunda parte, una tercera parte. Y aquí está hablando de qué? Está hablando de una tercera parte, ¿no? De una tercera parte. Entonces, esto de aquí sería una tercera parte, ¿cierto? Entonces, si todo este es el capital y ese capital se distribuye en 3 partes, porque me dicen tercera parte, entonces tendría que multiplicar por 28, por 56. ¿Cuánto sería eso? Eso sería 18.666,67, ¿no? Ya sale con decimales, ¿no? ¿Cuánto dijo? Es 18.666,67. 67. Y el saldo sería las 2 terceras partes. Entonces, ¿qué sería? 56 menos 18. ¿Estamos? Entonces, todo puede cambiar en el enunciado, pero simplemente es de cuestión que leamos y la podamos plantear. Nada más. ¿Estamos? Entonces, fíjense que este ejercicio para su desarrollo, si lo hacemos de manera manual, hemos perdido casi por lo menos 5 o más minutos. Uno, porque tenemos dificultad poder escribir en una pizarra digital, no estamos acostumbrados. Segundo, se demora más porque tenemos que tener una calculadora disponible de mesa para poder hacer operaciones. ¿Vamos? Pero sin embargo, esto se puede facilitar haciendo el uso de la calculadora, perdón, del Excel, ¿no? Del Excel. Entonces, este mismo caso lo vamos a desarrollar en Excel, pero de la manera más sencilla. Ahí está. Entonces vamos a copiar el encabezado. Detalle. A ver, dice un capital total de $56,000. Este capital se divide en 2 partes iguales, capital 1, capital 2. Entonces ahí dice, este capital se divide a mitades. Entonces, entre 2. El saldo sería 56 menos los 28, ¿no es cierto? Ahí está. Esto ya es parte de la operación que hicimos, ¿no? Ahí está. Luego nos dice durante 9 meses. Plazo 1. 9 meses. Plazo 2, también 9 meses. ¿No? ¿Qué más nos dan? Tasa de interés 1. 24%. 24. Anual. Esto es tasa 1. Y esto va a ser tasa 2. El 20% anual.
Ahí está. Luego nos dice, calcule el interés total ganado. Entonces, con toda esa información. Pero lo primero que ustedes deben darse cuenta aquí, por ejemplo, es que las tasas de interés con los plazos deben estar expresados en las mismas unidades de tiempo, pero resulta que no están. Fíjense que los plazos están en meses y los otros están en años. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Como los plazos tienen el mismo plazo de 9 meses, entonces lo más fácil es que el plazo 1 es igual al plazo 2. Entonces lo que voy a hacer eso es llevarlo a años, dividiéndolo entre 12, porque el año tiene 12 meses, ¿no? Entonces esto ya está 0,75 años. Y con esto ya puedo hacer la operación. Entonces aquí la operación le decía que me está preguntando el interés, y el interés es capital por tasa por tiempo. Pero como me habla de capital total, o de interés total si ustedes quieren, entonces simplemente va a ser este capital más el interés. Ahí está. Pero aquí ustedes tienen que diferenciarlo, ¿no? Capital 1, capital 2, lo pueden ir poniendo. ¿Estamos? Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Entonces, interés total. Interés total va a ser igual capital 1 por tasa de interés 1 por el plazo. Más el interés 2, que sería capital 2 por la tasa y por el tiempo. Y ya está. ¿Queda claro? Sí. Lo que está haciendo lo va a pasar por WhatsApp. No. Ya le dije que por WhatsApp no vamos a compartir nada de materiales. Todo va a estar esto disponible en la plataforma Moodle. Ya este archivo que estamos trabajando. Y el video que se está grabando, en este caso el material que se está grabando, las clases, lo vamos a subir a un canal del YouTube que está con mi nombre para que ustedes puedan acceder y lo puedan tener disponible ahí. ¿Estamos? Pero por ahora, no sé si la plataforma ya está funcionando al 100%. Si en caso no estaría funcionando, lo voy a subir de manera inmediata una vez culminemos la sesión a Classroom, estos materiales para que ustedes lo vayan teniendo disponible. Así no esperamos que se coloque o que esté funcionando al 100% la plataforma virtual de la universidad. ¿Estamos? Para ir anticipándonos y no nos atrasemos. Ahí está. Entonces, ejercicio resuelto. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, licenciado. ¿Qué les parece matemática financiera? Así fácil, ¿no? Sí. Bien. Ya se salió. ¿Ya se salió ya? Sí. Del Excel. Nos falta el interés ganado por mes. Ahí está. Ahora sí, continuemos entonces. Seguimos con el régimen simple, ¿no? Tasa media o promedio. La tasa media o promedio es la tasa a que debiera haberse colocado ciertos capitales para que al cabo del periodo produzcan un monto igual
a la suma de los montos producidos por cada uno de ellos. Es decir, en castellano, vamos a imaginar que nosotros tenemos 3 inversiones en 3 bancos distintos. ¿Estamos? Y cada uno de los bancos tienen diferentes tasas de interés, ¿no es cierto? No tienen las mismas, no manejan las mismas tasas de interés. Por ejemplo, imaginemos que en el banco A tengo un capital de 10,000 invertido a una tasa del 4%. En el banco B tengo otro capital de 30,000 invertidos a una tasa del 6%. En otro banco tengo otro capital de 10,000 y estos están invertidos al 8%. En cada uno de los bancos se ha invertido por un plazo de 8 meses o 9 meses, pero con diferentes tasas de interés. Y lo que yo tendría que hacerme una pregunta es, ¿cuál es la tasa promedio que están ganando mis inversiones? Uno está ganando 4, el otro está ganando 6 y el otro está ganando 8%. ¿Cuál es la tasa promedio? Esa es la incógnita en este caso. Cuando estamos hablando de esa tasa promedio o media, no es lo mismo que nosotros hagamos un promedio simple. Tenemos que realizar un promedio ponderado. Un promedio ponderado. ¿Por qué no puedo hacer un promedio simple? Porque no tienen el mismo monto de inversión. Entonces, no es lo mismo invertir 10,000 que 20,000. No es lo mismo invertir 20,000 que 100,000. ¿Estamos? Ustedes tienen un negocio donde están 3 socios y tienen una ganancia. Y si uno de los socios ha puesto 50,000, el otro 20, el otro 10,000, las ganancias van a distribuir de manera igual, proporcional. No. No, tiene que No. distribuirse de manera proporcional de acuerdo a su aporte. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, cuando queramos calcular una tasa promedio, cuando los montos de capital de inversión son distintas y las tasas de interés son distintas, vamos a aplicar esa ecuación que ustedes ven aquí. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer esa operación. Ojo, les decía que no es un promedio simple. El promedio simple sería lo siguiente. Les decía que en el banco A nos pagan 4%, en el banco B 6%, en el banco C les decía 8%. Y si ustedes quieren calcular un promedio, normalmente hacen la siguiente operación. Suman y dividen entre el número de datos observados. ¿Cuánto sería eso? 10, 18, ¿no es cierto? La tasa total, si ustedes quieren, y dividimos entre el número de datos, que sería 3. ¿Cuánto sería el promedio? Eso no funciona aquí, porque no estamos hablando del mismo monto de capital de inversión. Si en caso fuera el mismo monto de inversión de capital, ahí sí podría funcionar, pero en este caso no. ¿Estamos? Para ello hay que utilizar esta ecuación. Entonces vamos con el caso directamente, para que se pueda entender. A ver, dice. Se obtiene financiamiento de 3 instituciones bancarias distintas. Del primero se obtiene $8,000 al 12% anual de interés. Del segundo, 10,000 al 10% anual y del tercero, 12,000 al 8% anual. En las 3 operaciones el plazo es de 10 meses. ¿No? En las 3 entidades se invierten por un plazo de 10 meses. Determinar la tasa de interés que en promedio se paga por las 3 operaciones. Entonces, la tasa promedio, uno gana 12, el otro 8, el otro 10%. ¿Cuál es la tasa promedio? Eso es lo que me está preguntando. ¿Estamos? Entonces, vamos a llevar nuevamente esto a nuestro libro de Excel y vamos a ir desarrollando esta operación. Ahí está.
Muy bien, ahí está. Entonces dice, se obtiene un financiamiento de 3 instituciones bancarias distintas. 3 entidades nos financian. El primero nos presta $8,000. Es decir, hay un capital 1. No se ve, ingeniero, el Excel. No se ve. A ver. Ahora sí. Sí. $8,000. Y esto al 12%. Al 12%. Hay un segundo financiamiento de otro banco por un capital de de $10,000. 10%. Tasa de interés. Siempre acostumbrémonos a diferenciar tasa de interés 1 y 2 para luego no complicarnos, ¿no? 10%. Anual. Luego, otra entidad financiera nos financia un capital 3 de $12,000. Tasa de interés de 3 al 8% anual. Ahí está. Resulta que el plazo en cada uno de ellos 10 meses. 10 meses. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la operación? Vamos a traer la ecuación que nos piden que utilicemos para calcular la tasa media o promedio, que es esta de acá. ¿Entienden esta ecuación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O lo ponemos en castellano? Son sumatorias, ¿no? Es sumatoria. La sumatoria desde capital sub 1 hasta n, ¿no? Dividido entre el capital total, dice. Entonces, si nosotros, voy a abrir un Word para poder digitar esta ecuación y utilizarla. No sé si pueden ver el Excel. Sí, se puede. El Word. O el El Word, Word. el Word, exactamente eso. Vamos a digitar la ecuación. Entonces nos está diciendo, a ver, que el interés promedio va a ser igual al capital por tasa más, vamos aquí a su sitio. Nos dice que es igual al capital 1 por tasa de interés 1. Eso significa eso sumatoria. Más. En este caso tengo 3 capitales, ¿no? Entonces, si tuviera 4, aumento otro capital. Entonces, el capital 2, interés 2, por capital 3, invertir la institución 3, interés 3. Y abajo decía la sumatoria de los capitales. Entonces, aquí sería la sumatoria del capital 1 más capital 2 más capital 3. Esa es la operación que tengo que realizar básicamente. Esto está bien. Aquí. 2 y 3. Entonces, esta es la ecuación que voy a llevar a mi Excel.
Por si acaso no se ve el éxito. Ahora sí, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa operación. Nos dice lo siguiente. Dice que la tasa promedio va a ser igual al capital 1 por la tasa de interés 1 más capital 2 por la tasa de interés 2 más capital 3 por la tasa de interés 3. Todo eso dividido entre el total capital, que sería 8,000 más 10,000 más 12,000. Enter y ya. Entonces la tasa promedio había sido de 9.73% anual. ¿Estamos? 9.73% anual. ¿Qué Licenciado. significa eso? No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes hagan lo que les decía, un promedio simple, que sería 12 más 10 más 8 y dividido entre el número de datos observados, que sería 3. Entonces, fíjense que no es lo mismo, ¿no? 10% es el promedio aquí, el simple, mientras que el promedio ponderado es 9.73%. Sí, ahora sí le escucho. Aquí no convertimos en el mismo tiempo el plazo. No, porque no estoy tomando en cuenta el plazo, porque los tres inversiones son en el mismo plazo. Entonces, aquí en la ecuación no estoy tomando en cuenta el tiempo. Ahí, por lo tanto, no hago conversión. Porque en ninguna parte de mi ecuación le he utilizado el tiempo. ¿No? ¿Estamos? Ahora bien, ahora si usted quisiera tener el monto total acumulado, ¿no ve? El monto total acumulado, lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. ¿Cuánto tengo de inversión total de capital? Capital total, vamos a ponerlo aquí. Capital total sería 20,000. $20,000. 20,000. ¿Qué estoy haciendo aquí? Capital total, $20,000. A ver, 8 más 10 más 12, ¿no? Si quiero calcular el monto, ¿cómo calcularía? El monto total. 30,000 por 1 más la tasa de interés, ¿no es cierto? Más la tasa de interés. Pero está anual ahí. Ahí El otro está anual, mensual. entonces lo que voy a hacer es dividirlo entre 12 para hacerlo mensual, ¿estamos? Ya, al dividir entre 12 ya está tasa mensual. Ahora multiplico por el plazo de 10 meses. Ahí está, 10 meses. Entonces, ¿cuánto voy a tener el monto total acumulado? $32,433. ¿Vamos bien? Ahora, si yo quisiera calcular el monto por separado, lo puedo hacer. Monto 1 y después calculo el monto total. Y tendré que llegar al mismo resultado para ver si estoy haciendo una operación correcta o no. Miren, cómo esto está expresado en dólares, ¿no? Entonces veamos, miren. Monto 1 va a ser capital 1 por la tasa de interés dividida entre 12 porque está anual y multiplico por 10. 8,800. Monto 2 va a ser al capital invertido de la institución 2 por 1 más la tasa de interés que es 10% dividida entre 12 multiplicado por 10 meses. 10,833. En el monto 3 va a ser un capital de 10,000 invertido, ganando una tasa de interés del 8%, dividido entre 12, multiplicado por la tasa por el plazo de 10 meses. 12,800. Entonces, si yo quisiera calcular monto total, sería la sumatoria de las tres instituciones que ganan los intereses. Aquí ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo.
¿Estamos? Entonces, ese es para poder calcular la tasa promedio. Para hacer una sola operación y saber en promedio cuánto estoy ganando de rentabilidad. En este caso, 9.73, ¿no? Que en una institución ganó 12, 10 y 8 en los demás. Simplemente para tener referencias, si ustedes quieren, y eso es lo que más se utiliza, ¿no? Para saber a ver, cuál es mi rentabilidad promedio. Entonces, en este caso, 9.73% anual. ¿Y con la fórmula promedio sale ese mismo monto, licenciado, o no? Claro, aquí está, pues sale lo mismo. Estamos verificando eso justamente. No, con la fórmula del Excel. No. La fórmula del Excel va a ser esto. La fórmula del Excel va a ser esto. 12% más 10% más 8%. Ahí están los tres datos dividido entre el número de datos observados, que sería 3, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo. Ese es el promedio simple. Usted puede colocar lo que me dice el promedio, ¿no? Este es el promedio simple. El promedio simple sería esto, por esto, que es el mismo 10%. O sea, eso es lo que me hace el Excel. Pero el Excel me está haciendo un promedio simple, no el ponderado. Porque si yo calculara el monto total, si dice que el rendimiento promedio es del 10%, entonces fíjense que no va a dar el mismo importe. A ver, veamos. Comparemos. Capital total invertido, $30,000. 1 más la tasa de interés promedio, que supuestamente está aquí, eso está en anuales, divide entre 12 para que sea mensual y multiplico por los 10 meses. Fíjense que sale 32.500, que es muy distinto a 32.433. Entonces, si calculo, si hago esta operación, no estoy determinando mi ganancia correcta o mi interés correcto ganado. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna consulta que tuvieran? ¿Podemos hacer un ejercicio de lo primero con despeje? Se puede, claro que sí. Despejando, por ejemplo, tiempo podríamos despejar. Ya, ¿de cuál ejercicio quiere despejar el tiempo? A ver, veamos de aquí, por ejemplo. A ver, de aquí que está más fácil. ¿Estamos? Sí, está bien. Entonces, los datos va a cambiar aquí, ¿no? Voy a imaginar que los datos serían... La pregunta sería lo siguiente. Calcular la tasa de interés al que han sido invertidos un capital de 10,000 por un plazo de 6 meses, ganando un interés de $900. Entonces, fíjense que ahí me van a dar 3 datos nuevamente, pero me van a dar estos datos, como les acabo de leer. Capital de 10,000, un plazo de 6 meses, ganando un interés de 900. Y la pregunta es, ¿qué tasa de interés ha generado la inversión? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un simple despegue. ¿Qué me está preguntando? Tengo interés ganado, tengo el capital ganado, tengo el plazo, y lo que me está preguntando es la tasa de interés. Entonces, de aquí simplemente, como les decía, hacemos una operación matemática. Entonces, digo, el interés, la tasa de interés va a ser igual al interés dividido entre todo lo que multiplica la tasa de interés, pasa a dividir capital por tiempo. Entonces, tendría que hacer esa operación. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Dice que la tasa de interés es igual a ¿qué? Al interés ganado, que sería 900, dividido entre el capital, que sería 10,000, por la tasa de interés. Perdón, tiempo, 6. Y me da 0,02, pero si aumenta decimal es 1.5. Porcentaje, y ya está, 1.5. La tasa de interés que gana esta inversión de 10,000 por un plazo de 6 meses, ganando un interés de 900, es de 1.5%. ¿No? Entonces, fíjense, llegamos al mismo resultado, pero planteando la pregunta de otra manera. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Hasta aquí alguien más tuviera alguna consulta? Si no hay, continuamos entonces.
Vamos con lo siguiente. Variación en las tasas de interés. Muchas de las inversiones tienen variación en las tasas de interés. Y cualquier variación en las tasas de interés que se pueda realizar en una operación, estos va a tener efectos negativos o efectos positivos en los resultados que yo tuviera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queramos calcular un monto total ganado? Cuando yo tengo tasas variables, que el primer periodo gane una tasa de 10%, el segundo gane 2 puntos más o 8%, el tercer mes un 10% y después nuevamente baje a un 5%. Y yo quiero calcular el monto total ganado. Pero sin embargo tengo tasas variables de por medio. Entonces eso es lo que me va a permitir desarrollar esta ecuación que dice variación de tasa de interés. Entonces, para no dar más a la parte teórica, nos vamos a ir directamente al caso. Entonces, vamos a ir a desarrollar esto vamos a llevarlo a nuestro libro de Excel. En la financiera, ¿por qué existe esa variación, licenciado? Por la Siempre ellos coyuntura, indican en los créditos. dependiendo del contrato que hagan, pero esto se da de acuerdo a los movimientos económicos que se pueda dar en las tasas de interés, no por la oferta y demanda de dinero que pueda haber en el mercado. Por ejemplo, en la situación actual que estamos atravesando, para poder levantar la economía, para poder recuperar la economía, ¿cuál es la decisión más saludable que se pueda tomar para poder ayudar y fomentar a la inversión? ¿Qué es lo mejor? ¿Aumentar las tasas de interés o disminuir las tasas de interés de los financiamientos? Para ayudar a la economía. Para poder reactivar la economía, exactamente. Aumentar. O sea, por los préstamos cobrarlo más tasas de interés. O sea, No, disminuir. Pero afectaría solamente, disminuyendo, ayudaría solamente a la población, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno, ¿no? No nos olviden, hace semanas atrás creo que sacó un crédito a las microempresas por una tasa bajísima, creo que el 3%. ¿Periodo de gracia, dice usted? Eso también es un apoyo, los periodos de gracia, pero también hay una interés más baja, ¿no? Una tasa de interés más baja. También el anterior gobierno de Yanine Áñez sacó unos créditos, como le denominaban crédito 1, 2, 3, si mal no recuerdo, con una tasa de interés bastante baja, ¿no? Que era creo del 3%, algo por ahí. Sí, pero eso era solamente para compra de... Claro, era para un sector en específico, digamos, ¿no? Para un sector en específico. Entonces, cuando nosotros queramos fomentar la inversión, lo que hacemos es abaratar el costo del dinero, hacer que sean atractivas esas tasas de interés para poder captar recursos y con eso poder financiar mi inversión o operación. ¿Estamos? Entonces, todo depende de las medidas políticas que se quiera tomar en el momento actual, pero eso también cambia de acuerdo a la coyuntura económica. A ver, aquí tenemos otro. A ver, dice, un préstamo de $2,000 fue pactado para ser devuelto dentro de 4 meses, conjuntamente con los intereses generados por el capital original. El cálculo se debe realizar con una tasa de inflación mensual. Bueno, aquí no salió todo, ¿no? Bueno.
Ahí está. Entonces, nuevamente, un préstamo. El préstamo se convierte en capital, ¿no? Un capital de $2,000. Fue pactado para ser devuelto dentro de 4 meses, es el plazo. De 4 meses. Conjuntamente con los intereses generados por el capital original. El cálculo se debe realizar con la tasa de inflación mensual más un punto adicional al inicio del plazo de la inflación fue del 2%. 2.5 para el segundo mes y 2.2 para los últimos 2 meses. Calcule el monto de esa operación. Entonces me dice que la tasa de inflación 1 del primer mes, si ustedes quieren, es del 2%. Del segundo mes, 2.5% y del tercer mes, 2.2%. Mensual. A ver, volvamos. El cálculo debe realizar con una tasa de inflación mensual más un punto. Entonces, tasa de interés es de 1 punto. Mensual. Interés adicional, vamos a poner esto. Para que se pueda... ¿Ese punto es numeral, licenciado? Claro, más un punto, dice, ¿no? Más 1%, si ustedes quieren. ¿No? Debe realizar con la tasa de inflación mensual más un punto adicional, entonces más 1% de tasa de interés. Entonces, esto va a ser tasa, aquí ya vamos a ir trabajando, ¿no? Aquí vamos a ir trabajando ya. Entonces, tasa de interés 1, 2 y 3. La tasa de interés 1, ¿cuánto sería? 2% más el 1%, ¿no? Sí. El otro de la misma manera. Porcentaje y ya está. Y estos son mensuales. Ahora, el plazo total es de 4 meses. Pero el plazo 1 va a ser de ¿cuánto? A ver, lo vamos a graficar. Dice aquí el mes 0 hasta el mes 4. Ahí está. Entonces aquí nos está diciendo lo siguiente. En el primer mes, ¿cuánto de interés gana? A ver, vamos a volver a leer. Dice, inflación punto. Al inicio del plazo de inflación 2%, 2% para el segundo mes. Entonces, en el primer mes, la tasa de interés es del 3%, aquí. Para el segundo mes, nos dice que es del... Pero aquí falta la tasa de inflación número 4, licenciado, porque ahí dice para los últimos 2 meses, dice. Entonces, los últimos 2 meses serían el 3 y 4, ¿no? 2.2%. 3.5%. Ahí está, 4%. Ahí está.
tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de leer. Ahí. ¿Y aquí cuánto es la tasa? 2.2%. Más el 1%. Ah, sí, sí. Ahí está. ¿Estamos? Volvamos a leer para que se entienda lo que estamos haciendo. Dice, un préstamo de 2.000 fue pactado para ser devuelto dentro de 4 meses. Aquí se tiene que devolver. Aquí nos prestaron y aquí tenemos que devolver. Conjuntamente con los intereses que genera este financiamiento por el capital original. El cálculo se debe realizar con la tasa de inflación mensual más un punto adicional, es decir, más 1%. Al inicio del plazo, la tasa de inflación fue 2%. Aquí está 2. Pero como hay más un 1%, entonces 2 más 1, 3% para el primer mes. 2.5 para el segundo mes. Para este segundo mes, 2.5%, más 1%, 3.5%. Y 2.2 para los últimos 2 meses. Para estos 2 últimos meses, que son el 3 y el 4, 2.2, más el 1%, 3.2%. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí, Pero, sí. ahora sí. Entonces, el plazo 1, ¿cuántos meses hay? Aquí hay 0, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Hay uno. Hay 1, perfecto. Entonces, aquí podemos decir 1 menos 0, hay un mes. Plazo 2 y plazo 3. Igual hay uno. Para el plazo 2, 2 meses menos el plazo 1, igual. Ahí. Y para el plazo 3, 4 meses menos el mes 2, hay 2 meses. Entonces aquí voy a calcular el monto. Y el monto va a estar expresado en dólares, ¿no? ¿Cuál es el monto que yo tengo que pagar al final de la operación? Me está preguntando cuánto debemos pagar aquí como monto total. Es decir, yo me presté 2.000 y tengo que pagar más los intereses que me está cobrando. Y resulta que los intereses que me cobra son variables, no son iguales. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es traer nuestra ecuación que nos va a permitir desarrollar. Aquí tenemos nuestra ecuación. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice capital. Capital en el régimen simple no cambia, ¿no es cierto? Permanece constante, 2.000. Por, dice, 1 más tasa de interés 1 por el plazo que ha sido invertido en ese tiempo, que es 1 también, un mes. Ah, nos olvidamos comparar. ¿Están en las mismas unidades de tiempo expresados tanto la tasa como el tiempo? Sí. Sí. Más interés 2, ¿no? Interés 2 multiplicado por el plazo que se invierte. En este caso no se invierte, por el plazo que nos cobran, que es otros un mes, otro un mes. Más el interés 3, 3.20 multiplicado por el plazo que me está cobrando esa tasa de interés del 3.2%, que en este caso 2 meses. Si hubiera más tiempo y más tasas variables, tendré que agregar simplemente más. Cierro paréntesis y lo de enter. Es decir, al final tengo que pagar $2.258. ¿Vamos bien? Sí. ¿Consultas, preguntas hasta aquí? No. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta aquí? Todo claro, Lisa. Sí, sí. Muy bien, jóvenes.
¿Qué horas son? Ya van a ser las 7, ya vamos a terminar. Nos falta simplemente 2 ejercicios más. Eso significa, así explicando detalladamente, otras media hora, o sea, más o menos hasta las 8. ¿Ya? No sé si ustedes quieren quedarse o quedar aquí. Si va a entrar el examen, ¿Hasta dónde seguimos. sería? Aquí. Va a entrar